¿qué tal amigos? Yo soy Marta Carrillo, bienvenidos a Universos, que es un espacio creado para compartir herramientas que nos permitan ser mejores seres humanos. Y el día de hoy me acompaña Melissa Ramírez. Bienvenida, Melissa. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, Melissa es experta en el animal coaching y comunicación interespecies, aparte, bueno, que tiene sanación con caballos, constelaciones con caballos, Reiki, barras de Access, o sea, también tiene un camino por todas esas herramientas espirituales. Melissa, la primera pregunta de este podcast es, ¿qué pasó en tu vida que te dedicas a lo que te dedicas? Ok, mi idea yo digo que se parte en dos a raíz de un animal y para muchas personas puede ser como exagerado porque muchas personas aún no comprenden el dolor tan inmenso que puede ser perder a tu animal de compañía. Pero cuando Mía fallece, yo tenía una perrita que se llamaba Mía. Mía estuvo conmigo solo 2 años. De hecho, normalmente en mis redes sociales y en todas partes me conocen es como Mía Vanegas. Y hago este Mía es por en honor a ella. Y cuando Mía fallece de una manera inesperada, yo a ella la adopté, estuvo conmigo solo 2 años y un día falleció, un golpe de calor, falleció y se me vino el mundo encima, pero luego con los años descubrí que no era solo la muerte de Mía lo que tanto me dolía, sino que esa muerte me permitió llorar muchas cosas que quizá no había llorado, que me hizo replantearme en mi vida y venía en un momento de equilibrio completamente en el que no es que me fuera mal económicamente ni que viviera mal, no. Simplemente es ese vacío y ese sinsabor que tienes por la vida, como yo sentía que tenía que haber algo más, que la vida no podía ser como lo mismo todos los días y siempre igual. Y cuando mi hija fallece, eso es lo que me lleva realmente a entrar en un estado de depresión muy profunda, en los que incluso pensé muchas veces cómo no estar más en el mundo. Eh, y yo creo que no llegué a ese punto gracias a que llega otra perrita, que es Gala. Y cuando Gala llega, me la regalaron a los 2 meses de haber fallecido Mía. Era una cachorrita, entonces un cachorrito no te deja pensar, Sí. estar completamente sacándolo, jugando, aprendiendo a ser cachorro, porque siento que ella me enseñó otra vez a ser cachorro, porque yo no sabía cómo volver como a esa niña que pierdes cuando vas creciendo. Entonces, ahí fue, en ese momento me replanteé muchas cosas en mi vida y empecé a cuestionar, a querer buscar respuestas de las preguntas que tenía, ¿qué más hay? Pero no es posible que seamos solo esto. Me afectaba mucho el maltrato animal, siempre he sido muy sensible, yo me considero una persona altamente sensible. Entonces las cosas que pasan en el mundo me afectaban, no es que ahora no me afecten, ya lo he aprendido a manejar, pero me afectaban más de lo normal y todo lo que me pasaba a nivel personal me afectaba más de lo normal. Entonces ahí es que empiezo una búsqueda para encontrarme. ¿Y llega a ti esta manera de interpretar la comunicación con los animales? O sea, ¿cómo fue que empezaste y qué significa esta comunicación con ellos? En O el sea, camino llega la comunicación interespecies, pero no es lo que llega primero. Realmente yo comienzo como a hacer mucha indagación profunda, voy a terapias, a mí me decían, vaya, como para encontrar las respuestas y como llenar ese vacío, si a mí me decían, vaya, cuélguese de un árbol de los pies, yo iba y me colgaba. Yo con tal de que como que se me quitara lo que estaba sintiendo, la ansiedad, todo eso, eh, y empecé como en esa búsqueda y me gustaron siempre mucho los temas, llamémoslo esotérico, o estas pseudociencias que llaman algunas personas, a mí siempre me han gustado mucho, siendo incluso una persona racional y que también cree mucho en la ciencia, pero este tipo de cosas me han gustado mucho. Entonces empecé a estudiar Reiki. Bueno, de hecho Reiki ya lo había estudiado y lo retomé. Empecé a buscar como información de ángeles, de chakras, todo este tipo de cosas del ser energía, del espíritu, temas que llamamos también espirituales, como para mirar si ahí también encontraba respuestas. Y el tema me enganchó mucho, me empecé a encontrar como una nueva pasión. Y a través de esa nueva pasión, yo dije, yo quiero trabajar todo este tipo de cosas, pero no con las personas. Yo quiero hacerlo con los animales, porque siento que los animales también requieren, pues también son energía, también son alma. Yo tenía esa creencia, nunca he pensado que los animales no tengan alma. Siempre he pensado que todo lo que nos rodea es energía. Entonces, quería
ponerlo en práctica, pero con los animales. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que yo comencé a estudiar todo esto, te estoy hablando de hace aproximadamente 12 años, no se enseñaban estas cosas en animales. Sí, Era siempre personas. ¿qué es la comunicación con interespecies? Exacto, entonces todas estas técnicas energéticas las aprendía en personas. Y yo sola fui revisando cómo llevo a cabo esto para utilizarlo en un animal. Ujú. Entonces empecé a trabajar así. Y un día, que es donde sucede todo esto, un día yo le estaba haciendo reiki a una yegua, normal. La yegua tenía un problema y yo le hice reiki para apoyarle su proceso médico. Entonces estábamos en el proceso y le hice un día y al otro día le volví a hacer y empecé a como a percibir imágenes, a tener sensaciones como cuando tú ves a una persona que no te ha contado qué le pasa, pero como que tú sabes qué le pasa Sí. y estás seguro de que sabes qué le pasa, así la persona no te haya dicho y luego te cuenta y tú le dices, yo sabía. Y eso me pasó, yo como que no lograba entender qué me estaba sucediendo, nunca había tenido esa experiencia. ¿Qué Y tipo de imágenes veías o qué era lo que al las estar con Diego pasaba? eran de la misma yegua, pero a ver, la yegua, te pongo en contexto, la yegua tenía un problema en su boca. El caso es que la embocadura no la toleraba, se movía, pero ya médicamente la habían revisado, odontológicamente estaba bien. Entonces no entendían por qué tenía como ese rechazo a la embocadura. Entonces yo le empecé a hacer reiki simplemente como porque yo pensaba, ¿será que si le está doliendo algo no han podido dar con lo que le duele? En fin. Y en ese momento yo empecé a ver imágenes de una persona que montaba la yegua, una persona muy pesada, que era muy brusca con ella, haciéndole mucha fuerza a través de su boca, y era como un rechazo a esa embocadura, pero la cosa era que nosotros no conocíamos el pasado de la yegua, porque ella había acabado de llegar al lugar donde vivía. Entonces, no me quedaba fácil saber si eso era verdad. Lo positivo de esto es que el responsable de la yegua cree mucho en este tipo de cosas. Entonces, yo sin miedo le conté y le dije, mira, yo percibí esto. Entonces, él me dijo, no, yo voy a averiguar, voy a mirar como quién la montaba antes, cómo era ese proceso. Efectivamente, luego nos dimos cuenta de que esas características y todo lo que yo percibí sí era así. Pero lo más bonito es que al otro día de que esto me sucedió, yo estaba en el teléfono. Y en ese momento Facebook me muestra a una persona que se comunicaba con los animales. Y para mí fue como, esto es lo que yo necesito. Entonces le hablé, ella estaba aquí en Colombia, ella es médico genetista. Y me gustó mucho porque cuando me di cuenta que era médico, yo dije, bueno, si una persona que está, pues, científica, está entrenada científicamente, cree en esto es porque no es tan raro. La contacté y yo le dije, mira, pero yo la contacté no para contarle lo que me pasó, yo la contacté para que se comunicara con la yegua. Yo la contacté y le dije, mira, tengo una yegua que le está pasando esto, tiene este problema en la boca, pero que la puedes meter para que te conectes con ella. Y ella me dijo, sí, mándame la foto. Y yo, ¿cómo que la foto? Sí, solo con la foto, porque todos somos energía y la foto ya me va a transmitir la energía y yo me quedo como que igual no me pareció raro porque yo puedo hacer reiki a distancia, sanación cuántica a distancia, todo este tipo de cosas se pueden hacer a distancia, entonces no me pareció tan raro. Le mandé la foto, a la semana aproximadamente ella me mandó la información y yo ahí me puse a llorar. De hecho, yo en mi podcast a ella la entrevisté hace poco porque yo tenía que mostrarle al mundo como todos los detalles de lo que había pasado. Y yo me puse a llorar y le dije a ella, es que todo lo que tú me estás diciendo, yo lo vi. Yo vi esto. Entonces ella se rió y me dijo, tranquila, que eso es normal. Esto es una capacidad que de pronto tienes por ser más sensible, ya más despierta, porque ya has recorrido un camino, pero esto es algo que el que quiera desarrollarlo puede hacer. Yo como, ¿what? Y a las 8 días ella tenía un taller básico como para introducirnos a la comunicación interespecies y yo lo tomé. Fue un taller de 2 días y no fue muy bien. Y ese día dije, yo quiero dedicarme a esto, obviamente lo tengo que perfeccionar, tengo que estudiar si quiero que sea mi profesión. Entonces, a partir de ahí empecé a estudiar y fui muy afortunada porque justo cuando ella da el taller, ella decide dejarse dedicar a la comunicación interespecies para dirigir una clínica que es muy reconocida de mi ciudad.
y lo deja. Pero entonces ella me cuenta ahora que ella no ha dejado la comunicación interespecies porque su trabajo es directamente con las células. Las células también son energía y ella me dice que ella las utiliza para hablarle a las células y tener esa comunicación para lo que necesita y requiere según lo que debe trabajar en el paciente. Y ahora lo quiere enfocar también para trabajo de células madre en animales. Entonces, ese fin de semana ella solo sacó ese taller básico y a mí me tocó muy sola indagar cómo es el mundo de la comunicación interespecies que iba a pasar. Ya a partir de estudiar, practicar, yo a mis amigas, a mis amigos, a mis perros, yo me comunicaba con todo lo que pudiera para practicar e irlo como perfeccionando un poquito cada vez más y aplicar todas estas técnicas para el bienestar de los animales, pero me di cuenta que el animal es solo el medio para llegar a trabajar con la persona. A ver, vayámonos primero con el animal. El animal, cuando tú estableces esta comunicación con él, ¿qué te permite y qué puedes llegar a comunicarte con un perro, por ejemplo, o con un gato, que son los animales que están más en el hogar? Están en un hogar, muchas cosas. Es que siempre todo es diferente, porque depende de lo que la persona quiera o el tema por el cual me contactan. Entonces, te pongo un ejemplo de una consulta que tuve hoy. Entonces el perro, de hecho tuve dos consultas muy similares, una hoy y una ayer. Pero ahí es cuando vemos la magia de que uno cree que puede ser lo mismo porque el comportamiento del perro es el mismo, pero cuando vas al interior no. Entonces, ambos perritos, la de ayer era una perrita, la de hoy es un macho, me contactan porque son reactivos, porque no socializan, porque se aíslan, porque parecen temerosos, era exactamente lo mismo. Entonces ambas consultas eran mías, queremos saber pues qué es lo que pasa como por el mundo de él para tener ese comportamiento. De hecho, en una de ellas, la de ayer, la chica me decía, yo ya ensayé con veterinarios, con etólogos, con adiestradores, con todo y no he podido. Entonces, quiero saber si de pronto a través de la comunicación y entenderla, ella puede cambiar o podemos hacer algo. No estoy demeritando el trabajo etológico ni veterinario, porque justo en mi equipo yo tengo etólogos, veterinarios, psicólogos, porque todo es un conjunto integral, ¿cierto? Pero entonces en este caso, cuando entro a conexión, ejemplo, la de ayer, cuando me ¿Entra conecto con ella, también con una fotografía o sí, a través de un video o te la llevaron a consulta? solo me mandan fotos. De hecho, cuando yo hago consultas online, previamente me mandan la foto, no necesito que el perro esté ahí para yo verlo. Y de hecho prefiero no hacerlo porque me puedo sesgar, porque puedo ver el ambiente, puedo ver los comportamientos, entonces prefiero evitar. Y ayer cuando me mandan a la perrita, mi mente racional obviamente dijo como de pronto en algún momento le agarró miedo a algo, algo pasó que se comporta así, pero no, me encuentro con un ser que me transmite, yo soy así, no me gusta el ruido, no me gusta que me anden tocando, no me gusta que invadan mis espacios y lo que yo quiero enseñarle a mi familia es eso, que hay que respetar la forma de ser del otro. Yo amo observar a mi familia y me gusta verlos reírse, me gusta verlos cuando juegan. Esa es mi forma de amarlos, pero no me gusta cuando empiezan a acariciarme, acariciarme, acariciarme. Hay ¿Eso, qué diálogo a ti te llega como imágenes, como palabras o estableces realmente un diálogo con ese ser? ok, importante. Yo hablo, mi lenguaje verbal es este, las palabras. Mi base de datos tiene palabras, imágenes, todo esto. Mm. Todo es vibración, frecuencias. Entonces, cuando yo me conecto con el animal, yo a través de mis palabras y de imágenes le mando la información. Yo debo entrar en un estado de coherencia para poder establecer esa conexión, que es como un estado meditativo en el que yo esté en una coherencia tranquila para enviar y recibir información. Cuando yo envío esa información, haz de cuenta que el animal no es que me hable, o sea, es importante para mí quitar una de la cabeza de que el animal, hola, ¿cómo estás? Así como en las películas que muestran que los animalitos hablan, no. Yo no voy a un lugar y siento que mil animales me hablan, no. Porque los animales no hablan, eso es una realidad. El animal que habla es el animal humano. Y de hecho yo siempre he dicho que el único animal que habla por hablar somos nosotros. Ujú. Es diferente hablar a comunicar. Son cosas completamente distintas. Comunica, las emociones comunican, el sentido empático comunica.
Por eso es que tú a veces sabes qué le pasa al otro, porque está emitiendo esa información, tú la recibes, tu cerebro ya conoce esa vibración e inmediatamente la codifica para darte una palabra. Eso es lo que pasa. Entonces, yo recibo así la información, mi cerebro ya de una forma muy rápida, al principio no era así, al principio yo recibía una palabra, un color, pero luego de tanto practicar, mi cerebro ya se fue entrenando a codificar mejor la información para armar una frase. Ok. Yo a veces incluso digo palabras que son súper de diccionario, que obviamente el perro no tiene ni idea de eso qué es, pero es porque en mi base de datos esa palabra existe para poder describir la información que estoy recibiendo. De hecho, te cuento si quieres una historia rápida para comprender mejor cómo se da y se recibe esa información. Yo doy talleres de comunicación animal. Normalmente se los doy a adultos, porque a los niños tienen esto natural. En uno de los talleres, de hecho, el primer taller presencial que yo hice estaba mi sobrina, en ese momento tenía 6 años, 6, 7 años, y ella quería participar. Y a medida que estaba participando, se fue, se puso a jugar y ya al rato me dijo, tía, no entiendo para qué les haces, me estás enseñando algo que yo hago todo el tiempo. Y yo como, mi amor, si es que los adultos vamos perdiendo como muchas cosas. Una vez en uno de esos talleres, una chica iba a asistir al taller y, y me contactó y me dijo, mía, no voy a poder asistir porque debo cuidar a mi sobrina, a menos de que me permitas ir con mi sobrina. Yo le dije, si tu sobrina no viene y se aburre, dile que venga, no tengo ningún problema. La sobrina llegó al taller, ella participaba a veces, otras veces se ponía a jugar, estaba como intermitente, pero igual estaba. Llegó la hora de la práctica. En los talleres lo que yo hago es que las personas practiquen entre sí con sus propios animales y hagan preguntas como de verificación para como cotejar la información. En esta sesión la niña obviamente quiso participar porque ella estuvo en todo el taller, entonces yo quiero y yo le dije perfecto. Cuando ya les intercambio las fotos a los asistentes, a ella le di la foto de una de las chicas que fue al taller, adulta, y yo sí vi en la mujer como la cara, como mi práctica la va a hacer la niña. Pues, quién sabe qué me iba a decir. Igual yo normal, cuando estábamos ya en la práctica entregando toda esa información, llegó el momento de la niña. Entonces la niña, ¿qué dijo? Yo vi a tu perrita, la vi en una nube. La nube era de color rosa y a ella le encanta su nube de color rosa. Ella en su nube viaja por todas partes y hay un lugar donde su nube se estaciona porque entra mucha luz y es muy feliz ahí. Una persona adulta inmediatamente ¿qué va a decir? Es fantasía, es imaginación y que obviamente mi perrita no está en las nubes. Entonces ahí entré yo a decirle, ¿hay algo en tu casa o que tu perrita tenga que sea de color rosa? Bastó con eso para que ella inmediatamente hiciera el clic. Y me dijo, mira, claro, mi perrita tiene su cama, pero encima de su cama yo le tengo una cobija de color rosa. Y a mi perrita no le gusta acostarse en el piso, entonces yo con esa cobija debo ir a todas partes de la casa. Si yo estoy en la cocina, le debo poner la cobija en la cocina. Si yo estoy en la sala, le debo poner la cocina en la sala. Y normalmente la cobija permanece sobre su cama, que está al lado de la ventana, que es de piso a techo, de mi cuarto, donde entra mucha luz. Fue una comunicación completamente acertada en el vocabulario y en la base de datos de una niña. Ajá. Entonces me gusta contar esta historia para que comprendan cómo se da el envío y el recibir la información. Entonces por eso puedo percibir imágenes, escuchar palabras que realmente en mi cerebro o mi mente realmente es la que empieza a construir y a codificar la información. De la misma manera que hay personas que se conectan con ángeles, reciben la información igual. O sea, créanme que no es que el ángel está diciendo hola, no. Esa misma energía nos está enviando frecuencias que se codifican y se convierten en la forma en la que tú sabes traducir la información. Y hablabas de que era el mismo comportamiento del perro de ayer al de hoy. Y el Pero de hoy, eran diferentes. ¿en qué estaba la diferencia? Ok. Entonces la de ayer era la perrita que yo soy así. No me gusta que me acaricien, no me gusta que me toquen. Esa es mi forma de convivir con mi familia. Ellos deben aprender incluso de esto. Mientras que el de hoy me conecto con él y claro, yo ya tenía como, podrá ser igual que el de ayer, que tendrá este. Cuando me conecto con el limón, que se llama así, el limón me hace sentir que efectivamente, incluso yo me empiezo a imaginar que me acerco al perro. Y yo sentí ahí mismo que él me puso una barrera
pero no una barrera de límite de "Ay, no te acerques", como me la ponía Mila, la de ayer, sino que era una barrera de si te mueves, te muerdo porque me da miedo. Entonces yo sentí que con él me debía quedar quieta y respetarle su ritmo, porque realmente él sí es temeroso. Entonces ahí ya voy a la pregunta, bueno, ¿qué te ocasionó este temor? Porque no han podido entender por qué eres así, por qué reaccionas así con las personas. Entonces él me mostraba un momento en su vida en el que se quedó solo y sintió como abandono, y no fue ni siquiera que se quedó solo un día, tres, no, como un momento. Y me llegaba incluso como esa comparación de que le dije incluso a sus humanos, imagínate no dejar a un niño de 4 o 5 años solo 2 horas, va a entrar en shock. Más o menos algo así le pasó a él en algún momento. Entonces, ahí es donde su sistema se comenzó a estar siempre en estado de alerta para cuidarse. Entonces, mira que eran dos casos completamente distintos. Con la de ayer, pues nada podía hacer. Con la de ayer, por más que los humanos me dijeran, pero qué cambio, nosotros queremos amarla, abrazarla, consentirla. No, quizá el aprendizaje que este ser le está dando a esta familia es aprender a amar desde el desapego. Mientras que con el de hoy, sí, ya con el de hoy, ¿qué hago yo? Empiezo a trabajarle terapias energéticas, le mando flores de Bach, le mando frecuencias cuánticas y obviamente también les recomiendo, les sugiero que vayamos ligados a un apoyo físico etológico, pero me gusta mucho que con los etólogos o personas que hacen este trabajo crean en la comunicación animal, por eso tengo un directorio extenso para que podamos trabajar en conjunto. El perro o la mascota, sobre todo los que viven en el hogar, llega a una familia con una misión o es simplemente que llega a esa familia. O sea, hablabas de que a veces el perro viene con algo y algo relacionado a la familia. ¿Cómo es esto? Yo siento que todos los seres nos encontramos con un propósito en la vida. El perro, el gato, la pareja, el papá, la mamá, el amigo, el vecino, el señor de la tienda. Para mí nadie es casualidad en la vida. Entonces, siento que ellos también, y lo he podido percibir, yo siento que los animales, así como me pasó a mí, yo hoy digo que gracias a la muerte de Mía yo volví a nacer. Y yo siento que quizá en mi vida más adelante hubiera podido ocurrir algo que me hiciera mover también, pero en este caso fue ella. Y así me ha pasado en muchas ocasiones con algunos casos, que gracias a un suceso específico de su animal de compañía, por eso te decía, creen que a veces vienen a trabajar al animal, pero realmente terminamos trabajando con la persona, porque normalmente las personas creen que la comunicación interespecie es como mi perrito me va a decir que me ama, que soy lo mejor, y le voy a poder pedir que deje de hacer algo para mi bienestar. Normalmente nosotros queremos que el perro o el gato se comporte como a mí me conviene que se comporte y les dejamos de respetar su animalidad. Entonces, yo le digo mucho a las personas, aprendan más de su animal de compañía. Si su animal de compañía juega mucho hasta el punto de quitarte la paciencia, pues aprende entonces a jugar más. Deja de ser tan radical, tan cuadriculado, o sea, juega más con tu animal, o sal más. O si de pronto eres muy social y al perro no le gusta, ¿qué tendrás que aprender de ahí? Pero es que eso es como una parte que nosotros debemos percibir no solo del perro y del gato, sino de cada persona o de cada ser con el que convivimos en nuestro día a día. Pero sí siento, eso lo siento yo, que yo siempre he dicho que ellos son como un regalito divino. Para mí ellos son como una chispa divina que es puesta en una familia, en una persona, para algo especial, porque nos cambian la vida, nos mueven el mundo, nos enseñan muchísimo cuando queremos, obviamente, ver ese aprendizaje, nos enseñan mucho. Entonces sí, siento que ellos sí vienen con misiones para las familias que están. De esta comunicación interespecie, puedes saber, a una familia te puede preguntar, ¿para qué vino mi perro a mi casa? O Sí, sea, puedes, no, aunque no haya un problema, podrías llegar a saber cuál es la misión de ese perro o sí, ese gato. siempre hay un problema específico. Sí, de hecho, muchas veces las personas consultan como, no, solo quiero conocerlo mejor y saber si de pronto, pues como a qué vino, cuál es su misión o cuál es como su propósito con nuestra familia. Claro que sí se puede hacer. Normalmente, la verdad, siempre nos consultan como por problemas, pero es posible, claro que sí. Aunque yo, lo que yo siempre les digo es eso, yo incluso a mis consultantes les digo como, entre más larga la información que te des, porque más problemas hay, pero es como, me río de eso, pero es porque los animales cuando están bien,
no tienen nada que decir, es como estoy bien. A mí me ha tocado incluso en casos que me conecto con el animal y entro a comunicación y ¿cómo estás? Bien. Hay algo que no estoy bien. Todo está, que me cambien el agua o que no me gusta que me hagan esto. Algo más, no estoy bien. Sí, yo no me puedo inventar nada más como para decirle a la familia es lo que llega. Pero normalmente si son cosas, llegan casos específicos por algo, por un comportamiento o una enfermedad, está pasando por esta enfermedad, queremos saber cómo se siente con el tratamiento que le estamos haciendo, decisión de el momento de tomar la decisión como de la eutanasia, tenerlo en cuenta él para esta decisión. Entonces ahí también entramos en un apoyo más emocional y energético también para apoyar ese proceso. Se dice muchas veces que los animales absorben la energía de sus dueños y que muchas veces se enferman en lugar del dueño. Desde tu punto de vista, ¿esto es verdad? Sí lo he podido percibir. Sí, he podido, pero no como desde el sacrificio. Lo que pasa es que los seres humanos somos muy dados a que se sacrifiquen por nosotros, porque nosotros confundimos mucho el amor con sacrificio. Entre más me sacrifico es porque más te amo. Eso no es así. Entonces los animales no humanos no lo hacen desde el sacrificio, simplemente ellos son parte de un sistema familiar, de un clan familiar. Cuando hay un clan familiar y un sistema familiar y hay personas que viven juntas, estamos compartiendo vibración todo el tiempo, de mis pensamientos, de mis emociones. Y las emociones enferman cierto tipo de órganos Okay. y no se gestiona. Entonces, al estar esa emoción en el ambiente, a un ser que es mucho más sutil que nosotros estamos constantemente en el cuerpo mental, no estamos tanto en nuestro cuerpo sutil, ellos sí, esa energía sí los afecta mucho más. Pero en muchas ocasiones, cuando me he conectado con ellos, lo hacen con mucha entereza. Es como si a veces me explicaran, gracias a esto que yo estoy pasando, ella está cambiando, mira, llega a una comunicación animal cuando de pronto no creía en esto y toca este tema para indagar más sobre su vida o esto la está impactando mucho, entonces va a hacer cambios en su vida, no sé, algo así. Puede suceder, como hay animales que se enferman porque ya su cuerpo está desgastado, pero también he sentido, y es algo que yo digo, no todos los cuerpos se mueren de lo mismo, sino que hay personas o animales que les da un infarto, otros de diabetes, son órganos diferentes. Y ese órgano tiene una historia. Y se va impactando con las emociones. Exacto. Este, es, hay personas que son más de perros, otras que son de gatos y otras que de plano ningún animal. Sí. ¿Cómo podrías, o sea, definir esta parte? ¿Es simplemente también cuestión de química o de atención o de rechazo completo a una especie? Cuestión de química, obviamente, porque tú vas a conectar con lo que sientas química y con lo que te conecte, ¿verdad? Que a una persona no le gusten los animales pueden ser por muchas cosas. O sea, es que hay personas que no les gustan los animales y no es ni siquiera porque no le gusta el animal como tal, sino por lo que su inconsciente asocia los animales. Entonces, es, pueden ser muchas cosas. Hay algo que se llama sistema de anclas. Normalmente nuestro cerebro crea anclas a través de emociones. Entonces, por ejemplo, cuando una persona le tiene miedo a veces a un ratón, eh, creen que le tienen miedo al ratón, pero resulta que es que cuando tenía 3 años, sus papás estaban peleando muchísimo y en ese momento pasó un ratón. Su emoción y su cerebro asoció esas emociones al ratón. Entonces, cada que ella ve un ratón, su inconsciente recuerda esas emociones, pero no sabe que no es real, que es tiempo real. Entonces, por eso puede suceder que a una persona no le gusten los animales o en mis antepasados, no sé, mi familia tenía muchos animales y se quedaron sin dinero, pasó algo, entonces esa historia genealógica o esa historia transgeneracional tiene una información donde hace que yo inconscientemente rechace los animales. Entonces, aquí hay mucha información por lo cual puedes rechazar y por lo cual incluso puedes amar mucho los animales. Yo tuve un caso de una chica que ella rechazaba a los animales siempre, nunca le gustaron, no de maltratarlos, pero no de amor por ellos, como que siempre los rechazaba.
y una gatica se iba, llegaba a su casa y ella la sacaba de la misma hasta que ya la gatica no la pudo volver a sacar y ella creó como esa conexión con la gatica. Fue como ese ser que volvió a despertarle ese amor por los animales. Cuando yo entré a la conexión, pude percibir que en la historia familiar de ella había alguien que adoptaba muchos animales y que realmente de acumularse tanto de animales perdió su vida, el éxito, o sea, como que se perdió a ella misma. Entonces ella me contó que sí, que ella sabía esa historia de su bisabuela. Entonces ahí había un rechazo como inconsciente de yo no quiero volver a ser como esta persona. Pero este gatico me hacía sentir que llegaba la vida de ella como a reconciliarla con los animales y a mostrarle que ella podía hacerlo diferente, no necesariamente igual. ¿En qué casos tú recomiendas que haya la participación de alguien como tú que se dedica a la comunicación interespecie? Ok. Casos, por ejemplo, comportamentales, en caso de que definitivamente ya a nivel médico, porque también es algo muy importante que siempre le digo a las personas, si tu animal está enfermo, tiene un comportamiento, hay expertos en esas ramas. Entonces, siempre que me dicen, mi gato me está mirando fuera del arenero, lo primero que les digo es, ya lo llevaste al médico. O sea, primero hay que revisar que físicamente todo esté bien y que no esté llamando la atención porque tiene algo físico que está enfermo. Pero me sucede en muchas ocasiones que médicamente llega un punto en el que el animal ya no va más o etológicamente igual. Entonces entramos y es muy bonito cuando se trabaja de la mano de los médicos, porque se permiten como indagar un poquito más y entramos a ver cómo esa parte emocional por la cual está pasando el animal que hace que esto se genere y se desenvuelve muy bien el caso. A otras no es que se vaya a curar, eso lo quiero aclarar, pero lo podemos entender y podemos entender qué está pasando. Como en otras ocasiones se desenvuelve muy bien, que realmente la mejora médica o el avance médico que está teniendo en su tratamiento se dispara. Entonces se generan como esos desbloqueos. Esa es una parte. Otra parte, por temores, que de un momento a otro empezó a tener este temor. Uno que nos contactan muchísimo es procesos de muerte. Es como, quiero ya tomar esta decisión, quiero tenerlo en cuenta y saber si él está de acuerdo, porque esto es algo importante, así las personas digan, ¿cómo un animal, cómo va a saber eso? Sí lo saben. Ellos tienen la capacidad de decidir si quieren ayuda o no. De hecho, tuve un caso en el que la gatica se rehusaba a que le pusieran la inyección, se rehusaba, se rehusaba, se rehusaba. Su humana los primeros meses aceptó, entonces la llevamos con terapia energética, ya tenía cáncer de piel, entonces la empezamos a llevar con terapia energética, ya continuó con el procedimiento médico, pero la gatica siempre era, yo me voy cuando yo quiera, y su humana fue receptiva a eso. Pero llegó un momento en que la gatica comenzó a entrar como en pequeñas crisis, entonces me dijo, Meli, yo quiero que le digas que ya lo voy a hacer, o sea, independiente de que me digas que no, quiero tenerlo en cuenta, que sepa lo que va a pasar, porque su humana es terapeuta respiratoria, entonces utilizó una palabra y fue, yo veo morir mucha gente ahogada, yo no quiero ver a Guadalupe morir igual. Entonces, esta es la decisión, hoy lo voy a hacer y yo lo dije, perfecto. Yo me conecté con Guadalupe, energéticamente hago ciertas cosas como para ayudarle a liberarse de su energía y ya le muestro a través de imágenes todo lo que va a pasar y ella igual, yo sentí que ella me hizo como, ajá, como que explícame, pero eso no va a pasar. Yo le dije a su humana, igual llévala, yo le dije, antes de que salgas para la veterinaria, me llamas para yo decirte qué haces, para que le ayudes como a ir liberando la energía, para que tú vayas también tranquila y ya. Colgamos el teléfono y a los 5 minutos me llamó llorando, no la alcanzó a llevar a la veterinaria, la gatita se le murió en las manos. Ay, no. ¿Y por qué? Porque ella desde el principio fue clara, es mi decisión. Como tengo otros casos que les planteo la posibilidad, les muestro toda la información y son como, ay, sí, como, "Ay, sí, ayúdame", o sea, se sienten como libres, en paz, como, ay, sí, ya, eso me va a ayudar mucho como ya terminé mi proceso. Entonces, casi siempre, yo creo que la mayoría de los casos que nos contactan son esos. Melissa, ¿cuál sería tu aportación a la humanidad si hoy tuvieras una varita mágica para regalárselas? Ay, que todo el mundo se pudiera conectar con los animales, que todo el mundo despertara esta capacidad, porque esto no se hace solo con los animales, se hace con las plantas, con los minerales, con todo lo que tenga viva, con tus células, con todo. Entonces yo siento que si los seres humanos aprendemos a comunicarnos realmente,
no a hablar tanto, sino a comunicarnos, el mundo sí podría ser mejor y podríamos ser más empáticos, más amorosos, a ponernos más en el lugar del otro. Entonces, creo que una comunicación asertiva. Listo, pues muchísimas gracias. Ella es Melissa Ramírez, que se dedica básicamente a la comunicación interespecies. Muchísimas gracias por esta plática. Gracias a ti, gracias por la invitación. Bueno, yo soy Marta Carrillo y nos vemos en el siguiente universo. Hasta la próxima.